Ahora sí, tenemos el honor de presentar a nuestro padrino. Ya está sonando la melodía, miren. Tenemos que presentar como se debe el padrino, el doctor Marcelo González Acuña con nosotros. ¿Cómo estás, Marce? Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Te Hola. gustó la presentación? Sí, me encanta siempre. Les vuelvo a repetir lo que les digo siempre. Este programa me encanta porque son muy jóvenes ustedes y están interesados en todo esto de la actualidad. Y aparte abarcan un montón de otros sectores que también me gustan, deporte, efeméride, qué sé yo. El programa está bueno, yo lo miro cuando tengo tiempo un rato, no lo miro todo, pero los felicito por el programa. Un honor ser el padrino de este espectacular programa. Y así que bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros, Marce. Muchas gracias por tus palabras también. Nosotros estamos muy contentos. Tuvimos, siempre que venís vos, tenemos muchos saluditos hacia vos, que la gente se copa, que siempre nos hacen muchas preguntas de todos los temas que vos nos traés. Y hoy en particular va a ser un tema interesante. Ya lo veo a nuestro amigo de Old Taller que está prendidito ahí para mandar preguntas. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy, querido padrino? Bueno, hoy me pongo los lentes porque tengo muchos datos y por ahí no quiero abusar de mi memoria, pero voy a ser un poco egocéntrico. Está bien, ¿cómo hay que ser? A veces hay que hacer. A veces, viste, me parece que hoy es una clase magistral para difundir lo que es la aplicación teórica práctica del derecho. La función teórica práctica del derecho en el funcionamiento como tal. Porque la ciencia jurídica es, si se quiere, es teórica, pero su aplicación es práctica. Claro. Entonces, generalmente el ego, el que no está en el tema, incluso algunos que están en el tema que se dedican nada más que a un sector o a un área del derecho que lo dogmatizan, no tienen el panorama general de lo que es el derecho en lo que es su parte teórica y su parte práctica. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy lindo, que tiene que ver con nuestro sistema de gobierno que está legislado en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que muchas veces se habla y muchas veces se confunde, porque nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Cada una de esas palabras es un concepto en sí mismo. Lo representativo tiene que ver con el sistema democrático, en realidad específicamente con la democracia representativa, que el pueblo es gobernado a través de sus representantes. Es decir, todos aquellos que no somos representantes, somos representados y nuestro derecho y también nuestra obligación es ir a votar. Y con eso, bueno, no es que solamente cumplimos con nuestra obligación ciudadana, sino que también le estamos dando basamento al sistema democrático. Pero después viene lo republicano, que muchas veces se confunde vulgarmente, se dice, no, pero esto es democracia, entonces el presidente puede hacer lo que... No, porque el Estado no es nada más que el poder ejecutivo. Si bien este es un sistema, la Constitución Nacional determinó allá en 1853, la Constitución Liberal, un sistema presidencialista muy fuerte. En el 94 esto se suavizó un poco, aunque en la práctica no tuvo demasiada aplicación, pero bueno, la Constitución marca suavizar el sistema presidencialista. Te hago una consulta, Marce, y no te quiero interrumpir más. Cuando nos estás diciendo que cambió un poco en los años 90, ¿vos crees que con una reforma que se había planteado en un primer momento en ese Pacto de Olivos con Alfonsín, sí hubiese variado un poco más este sistema? Bueno, en realidad... Lo digo particularmente porque se me viene a la mente la figura de jefe de gobierno, por ejemplo. Bueno, en realidad el jefe de gabinete de ministros es un cargo que se crea justamente para sacarle responsabilidades y atribuciones al presidente de la Nación, porque, por ejemplo, en la causa vialidad, el que administra los fondos del Estado, según la Constitución Nacional, no es más el presidente de la Nación, sino que es el jefe de gabinete de ministros. Esto, bueno, en la práctica no sé si tuvo grandes resultados, pero es lo que establece en la forma la Constitución. Y esta es una de los elementos que
por los cuales yo argumento que ha habido o se ha tratado de suavizar la figura de ese presidencialismo fuerte, que como vamos a ver ahora un poco en la práctica no se da, ¿sí? Pero bueno, y entonces si al sistema republicano lo que hace es dividir poderes, el Estado está dividido en poderes, el poder ejecutivo, que su competencia fundamental es la administración de la cosa pública, el legislativo, que su competencia fundamental es legislar, es decir, emitir las leyes formales. No quiere decir que otros organismos no emitan fuentes del derecho, pero la ley formal tiene que salir del Congreso de la Nación, y el poder judicial, que es el que resuelve conflictos, pero entre las funciones principales que tiene es determinar la constitucionalidad de actos y normas que emanan de los otros poderes. Entonces, estas competencias propias de cada poder, además, se equilibran, ese equilibrio de poderes entre los distintos organismos del Estado. Y acá viene lo que vamos a ver hoy, lo lindo que es, cómo funciona a veces y cómo funciona otras veces el tema, ¿no es cierto? Pero con ejemplos concretos, con datos, para no hacer una cuestión banal de esto. Es importante que la audiencia tenga presente que lo que vamos a hacer hoy es un poco promocionar lo que es la ciencia jurídica en sus aspectos teórico y práctico. Para eso tenemos que partir de la idea, y van a ver que lo democrático, lo republicano y lo federal, que era lo que me estaba faltando, el sistema federal es que las provincias constituyeron el Estado federal, ¿sí? En el preámbulo de la Constitución así lo dice. Y se reservaron, delegaron, el poder originario lo tienen las provincias y delegaron algunas cuestiones en el gobierno federal. Y esto hace a que las provincias sean autónomas. No es una confederación, no voy a hacer la diferencia, pero las confederaciones tienen más competencias incluso que en el sistema federal que nosotros tenemos. Antes vamos de a ver, Mitre, el ejemplo es antes de Mitre, por ejemplo. Exactamente. Bueno, si vos querés hablar de lo que es lo federal en la República Argentina, fue una lucha intestina, ¿no es cierto? La guerra civil entre unitarios y federales que tanto duró, incluso muchos no lo relacionan, pero durante la guerra de la independencia teníamos la guerra civil entre unitarios y federales, contemporáneamente. Claro. Muchos eso no lo pueden vincular y es importante hacerlo. Bueno, yo voy a empezar por qué hace el Poder Ejecutivo en este contexto actual y cómo reaccionan los distintos poderes. Y voy a empezar con el derecho del trabajo, que es el ámbito que a mí me compete, pero si tengo tiempo, vamos a ver si lo podemos meter en un ratito, qué hizo el Congreso en el Senado con la sanción de las leyes. En primer lugar, es importante resaltar que este gobierno trata de limitar el derecho del trabajo, el derecho a la huelga, esto ya lo hemos hablado en otros programas, trata de limitar la libertad de las asociaciones sindicales, trata de nuevamente criminalizar la huelga, y todo esto ha tenido reacciones desde el punto de vista del Poder Judicial a través de la Justicia Nacional del Trabajo. Entonces vamos a dar algunos ejemplos rápidamente, no me quiero demorar. Por ejemplo, el decreto 7023 originario, aquel tan... fue declarado inconstitucional por el Juzgado del Trabajo, la Jueza Nacional del Trabajo número 70, ¿sí? Fue declarado inconstitucional allá en enero del 2024. Apenas salió, fue declarado y fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la parte pertinente que se refería a todo el derecho laboral. El título 4 de ese decreto 70 fue declarado inconstitucional justamente entre los argumentos porque no había necesidad y urgencia para hacer esta modificación estructural en materia laboral. No me voy a extender, en algún día si quieren lo analizamos. En esa misma línea se dictó el decreto 340 del 25 que
hablamos acá del 340 del 25 que limitaba el derecho de la huelga, extendía los servicios esenciales, incorporaba otra categoría y otra modalidad, y fue también declarado, o por lo menos se falló ordenando una cautelar a pedido de la CGT que suspende la aplicación de estos artículos 2 y 3. También el fallo fue de la doctora fulana de la Cámara Nacional, perdón, del Juzgado Nacional del Trabajo número 3 y fue confirmado por la Sala 4 de la Cámara Nacional del Trabajo, Cámara de Apelaciones Nacional del Trabajo. Ahí está la doctora Silvia Pintos Varela, le mando un saludo que la tengo en la diplomatura como docente. Después si tenemos un ratito hablamos de eso. El 342 también, el DNU 342, estos son todos 20 del 5, 21 del 5, todos de ahora, ¿no es cierto? También fue declarado, se ordenó una cautelar que fue confirmada por la Cámara Nacional del Trabajo. El DNU 430 del 25, que este maravilloso, que derogaba el artículo 2 de la 26876, el Día del Empleado Público, una cautelar de ATE. Sí. Lo hizo que tanta suspender. Polémica generó también, claro. Claro. Eso... Después había una resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 893 y 901, que determinaba la participación de las fuerzas de seguridad en todo aquello que sea bloqueo, que podía hacer investigación. Bueno, también fue suspendido por una cautelar. Es decir... Perdón. Capaz es lo que continúa, no te quiero interrumpir, vos dirás, pero cuando vos decís que se establece una cautelar, es que ese decreto suspende, digamos, su ejercicio y luego de eso el Poder Judicial hace algún tratamiento. Es así el tema. Vos tenés la acción de amparo. La acción de amparo es cuando hay una violación a un derecho constitucional, una violación flagrante. Pero ¿qué pasa? Hay un proceso para determinar si un acto o una fuente del derecho es inconstitucional, pero hay veces que, como hay urgencia en que no se aplique o no se realice el acto, con el amparo se plantea una cautelar. Esa cautelar se resuelve en forma expedita, rápida, y luego se va por el fondo de la cuestión a la declaración de la inconstitucionalidad o no de la norma. En general, cuando los juzgados otorgan la cautelar, en muchos casos no se continúa el amparo, pero si se continúa el amparo, el fondo de la cuestión, declaran la inconstitucionalidad. Y ahí también entran en juego, porque el tiempo en el que estuvo en vigencia ese decreto, se pudo haber tomado decisiones o personas que hayan quedado bajo la situación que proponía esa nueva normativa. Después, al tener la cautelar, eso entraría también en suspensión o se puede hacer algún tipo de apelación. Lo que vos mencionabas el otro día es interesante con respecto a que la norma está. Es decir, cuando se aplicó la norma antes de todo esto, la norma tenía validez. Porque claro. La declaración de inconstitucionalidad es excepcional. Generalmente, además, me meto un poquito en lo técnico, las declaraciones de inconstitucionalidad en el sistema jurídico argentino son individuales. Estas son cautelares que se piden a través de amparos colectivos. Es decir, que el sujeto, el legitimado activo para plantear el amparo, tiene representación de muchas personas humanas, como por ejemplo la CGT. Por ejemplo, además de esto que viene de la Cámara Nacional del Trabajo, es importante mencionar también la cautelar que salió respecto a la cesación de Vialidad Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, del decreto 461 del 25, que tiene una distinción respecto a las otras cautelares que mencioné, porque esta cautelar surge del Juzgado Civil y Comercial en lo contencioso administrativo federal de San Martín. La doctora Martina Fons lo declara, es decir, que no solamente los juzgados nacionales del trabajo, sino la justicia federal en lo contencioso administrativo, cuando hay involucrados, porque el fallo tiene sus argumentos en la cuestión laboral,
Claro. Cuando hay involucrados derechos laborales de que tienen fuente o el ordenamiento jurídico no solamente constitucional, sino internacional a través de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, los jueces están declarando o por lo menos suspendiendo la aplicación de estas resoluciones. Esto en el ámbito judicial, es decir, que acá podemos ver cómo funciona la República, Claro. ¿no es cierto? Porque el Poder Ejecutivo Nacional dicta una norma y eso es revisable por el Poder Judicial y el Poder Judicial saca sus conclusiones a través de sus fallos, por Toda supuesto. esta superposición de facultades, de jurisdicciones y de conductas que tiene cada uno de los poderes para ir controlándose. Bueno, en algún momento lo hemos hablado ya en un ciclo anterior en otra dirección, Marce, lo hemos hablado con vos con respecto a la elección de jueces, por ejemplo. Claro. También el dominio que tienen el resto de Claro. los poderes, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema que en la República los órganos del Estado, los poderes del Estado que son elegidos a través de la representación popular son en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es una, dirían algunos hoy, es una casta, es la familia judicial. En materia de justicia federal, más que nada, ¿no? Justicia federal penal. Bueno, además de esto, tenemos también el funcionamiento del Congreso, ¿no es cierto? El Congreso, el Senado, no sé si ustedes se acuerdan, el 10 de julio, sancionó las leyes que aumentan las prestaciones de las jubilaciones, también sobre la emergencia en materia de discapacidad, también sobre la extensión o la prórroga de la moratoria por 2 años, los 2 primeros casos de sanción de estas leyes por unanimidad, 50 y pico de votos, ninguna... Esa polémica sesión que se le acusaba a Villarroel justamente de que la tenía que suspender porque no era... Bueno, Patricia Bullrich tuvo... Ahí está el importantes. funcionamiento de las instituciones del Estado en lo que es lo representativo, republicano y federal, cómo funciona. Claro, puertas adentro una traidora, puertas afuera lo que tiene que pasar, ¿no? Claro, y las funciones que cada uno de los funcionarios tiene que cumplir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades que cada cual asume? Pero esto del Senado, nombro esas 3, después está también lo de los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, que esto fue declarado la media sanción porque pasó a diputado, ahora está en diputado. Pero con respecto a las 3 sanciones de las leyes que acabamos de ver, es muy lindo porque se refleja el funcionamiento del sistema constitucional en pleno. ¿Por qué se sancionan estas leyes? Y miren qué lindo, y miren qué interesante, con lo que tiene que ver con los derechos que tienen los ciudadanos. ¿Por qué los representantes del pueblo y de las provincias sancionan la ley de actualización de la prestación dineraria en materia jubilatoria? ¿Por qué lo hacen? Y bueno, porque hubo manifestaciones todos los miércoles, pocos jubilados, pero visibilizaron el problema, claro. Y entonces los representantes del pueblo y de las provincias y tienen que tomar como propio esos reclamos y llevarlo al organismo que tiene la competencia para legislar en esta materia, independientemente de que el Poder Ejecutivo no lo quiera hacer y después vamos a ver que lo quiere vetar. Pero qué lindo el funcionamiento de la democracia, en este caso representativa, que le pide el pueblo a sus representantes que formalicen una ley porque entienden que hay una injusticia, lo visibilizan a través del derecho de protesta que tanto defendemos nosotros los que hacemos derecho social, y se lleva al Congreso y se aprueba y se sanciona. Además, acá también entra en juego el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la representación en el Congreso demuestra que el Poder Ejecutivo no sacó el 56% de los votos, como dicen algunos medios de comunicación, y que puede hacer lo que quiera porque sacó en un balotaje el 56% de los votos. Acá queda graficado que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación, en la elección general salió segundo y sacó menos del 30% de los votos, y por eso su representación no le da para que estas leyes no pasen. Claro.
Claro. ¿No es cierto? Y esto es muy interesante, Marce, también porque no podemos olvidar que estamos en un año de elecciones, se vienen elecciones legislativas a nivel nacional. Es muy importante tener en cuenta todo lo que vos venís mencionando, porque después manejamos una desinformación y es mucho lo que se opina por ahí en base a fundamentos totalmente erróneos. Por eso es muy interesante también tu explicación de todos los hechos, porque ahora en octubre creo que, ¿no? Ya tenemos elecciones de vuelta y puede cambiar 28 todo. creo. Claro, 28 de octubre. Y destaca la importancia de acudir a las urnas. Bueno, ni que Porque hablar, ¿no? Sí. justamente estamos diciendo, son los representantes que toman esos reclamos que están en la calle o las movilizaciones o lo que el pueblo manifiesta de algún modo, y esos representantes del pueblo van y ponen el voto para institucionalizar algo como norma. Entonces, si esas personas que están representando no las elegimos nosotros, si no vamos a hacer ese acto de justamente de poner el voto, de elegir a quien sea que consideremos que nos representa mejor, Ejercicio de la democracia. claro, Nada más que eso. después al momento de la toma de decisiones no nos vamos a sentir tampoco parte de nada de lo que está sucediendo ahí adentro. El famoso después no hay que Más allá quejarse. de que esto quizás es en términos ideales, y después sabemos que también hay algunos arreglos o acuerdos políticos, acuerdos de intereses y demás El lobby. por fuera de... Esto también tiene que ver con lo federal. Porque, por ejemplo, la media sanción del ATN, de la asistencia del Tesoro de la Nación, que les cuento, el ATN es una asistencia que la Nación le tiene que brindar a las provincias en caso de cuestiones extraordinarias, como por ejemplo lo que pasó en Bahía Blanca. Pero eso hoy es discrecional del Poder Ejecutivo Nacional, lo da cuando quiere. La modificación es lo que pretende que el 1% del ATN sea obligatorio, como es la coparticipación. Y acá aparece lo federal. ¿Por qué? Porque en su autonomía los gobernadores impulsaron esta ley para que el Estado Nacional le mande los fondos que le corresponden por ATN. Entonces voy a tener funcionamiento democrático, republicano y federal visto en la práctica, y bueno, tendría que agregarse que habrá que ver qué pasa con lo que decía Cande sobre los intereses que pueden generarse en estas situaciones, con el veto que el presidente supuestamente va a plantear, sobre todo sobre la sanción de las leyes que acabo de mencionar. Así que, bueno, esto me parece que es la representación de lo que es lo teórico y lo práctico, cómo se aplica, cómo se lleva a la práctica, las responsabilidades que tienen cada uno de los organismos del Estado y que tenemos los ciudadanos como tales, ¿no? Te queremos agradecer muchísimo por haber venido, querido padrino, pero tenemos algunos mensajitos, que esto es también lo que nos gusta siempre de tu visita. Bueno, Ivana, que nos dice: hola chicos, buen día, tienen un programón, besos, le mandamos un beso enorme. Y nuestro amigo del taller, que nos dice: qué lujo escuchar con tanta claridad al doctor, cambió mi lunes. Bueno, esto es lo interesante también de poder llegar y poder informar, porque muchas veces nos encontramos, y siempre damos el mismo ejemplo, Marce, cuando fueron las elecciones de constituyentes convencionales, de todo lo que representan los reformadores, muchas veces la gente no sabía en la calle, salimos a hacer móviles, no sabía qué era lo que se votaba, qué era lo que se reformaba, así que esto es cosa que tenemos que saber todos, porque como vos decís, no son compartimentos estancos, tiene que ver con nuestra realidad de ciudadanos también. Y básicamente tampoco ser un técnico en la materia, pero sí tener los lineamientos básicos para poder llegar a conclusiones razonables y que no nos engañen, que viste, los medios de comunicación, yo digo, a veces se abusan de la ignorancia de la gente, ignorancia en el sentido literal, porque ignorantes somos todos en algo, ¿no? Pero sí. que viste, qué sé yo, estamos siempre en la chiquita, en la mezquindad. Y que la desinformación también forma parte de un negocio en ciertos puntos, ¿no? Y sí, la ignorancia de la gente, ¿no? Querido padrino, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí Santi, Quiero preguntar Sí, algo más. sí. Te voy a hacer la pregunta del fin de ya sé cuál va a ser, me encanta tu pregunta, me imagino. No me dejó funcionar. Mira, Bueno, censuran, bueno, hablando de bueno. censura. Sí. ¿Te bajas o no a cargar nafta? Ah, No. esto fue... No. Aparte, hace 7 años que no tengo un auto, así que Pero estoy en su salvo. momento, ¿Eh? En su momento. Y viste que había algunas estaciones, no, la verdad que no, nunca me bajé. Creí que me iba a preguntar sobre Central y que ganó por fin en Por la favor. segunda de fecha este visitante. lado de la mesa estamos ahí un poquito con Están enojados por con acá. la ¿Vos capa caída. fue penal, Marce? ¿Sabés qué? No. Acá un leproso nos dice que sí. No. Siento como que Central es Boca River lo que vino Di María.
Bueno, puede que ser. nos dan ayuditas. Ahora en un ratito que nos vamos a dan hablar ayuditas. de fútbol. Querido Eh, Marce, es un honor que estés con nosotros. muchas gracias. Muchísimas gracias por No, venir por y favor. bueno, te esperamos, obviamente.